Mamás neurodispersas es presentado por No Aprendimos Nada Streaming. ¡Acción! Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, nuevamente desde Café Gran Tirano en Valparaíso, con los capos del equipo de No Aprendimos Nada Streaming. Y hoy estoy aquí con mi compañera para hablar de un tremendo tema, pero antes del spoiler me presento. Mi nombre es Brenda Espinosa. Y yo soy Debralain Carrizo. Y juntas somos Mamás Neurodispersas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, querida Brenda? Hoy día traemos un tremendo tema que tiene que ver con el lenguaje neuroafirmativo. ¿Qué es eso? ¿Qué es el lenguaje neuroafirmativo? El lenguaje neuroafirmativo es una tendencia que hay en el colectivo neurodivergente que tiene que ver con la no patologización de los diagnósticos y el hablar de algunos términos que se utilizan desde lo académico o desde lo médico, pero no desde un lenguaje capacitista, tampoco que se enfoque en las carencias, sino justamente naturalizar que lo diferente no está mal. Así es, y bueno, si lo enfocamos desde el punto en que el lenguaje construye realidades, si utilizamos este lenguaje neuroafirmativo, estamos de alguna u otra manera ayudando a que un joven no piense que el problema es él, o cualquier persona piense que el problema es él. Muchas veces dentro de la neurodivergencia hay que pasar por procesos que son de mucho tiempo, de mucho esfuerzo, tanto para las familias como para las personas, para estos jóvenes pequeños, para lograr hitos que se supone que para las personas neurotípicas son normales, y yo creo que hay que validar ese esfuerzo, hay que celebrarlo, y esa es la importancia, la mayor importancia del lenguaje neuroafirmativo. Sí, yo creo que también lo llevaría incluso a la adultez, ¿no? Sí. Porque cuando uno habla de neurodivergencia, normalmente se enfoca mucho en primera infancia, Sí. tal vez incluso en adolescencia, pero no hay que olvidar que la neurodivergencia, cualquiera de los diagnósticos que hay dentro de este gran paraguas, que es la neurodivergencia, se lleva toda la vida. Entonces, tú no cumpliste 18 años y mágicamente desapareció. Hay incluso tercera edad que es neurodivergente o que no esté diagnosticada. Entonces también esto es una forma de reconocer en las distintas etapas de la vida en que tú te estés enfrentando las dificultades con las que de repente te encuentras, pero por supuesto también con aquellas particularidades que te hacen único y con la forma de ver procesar el mundo de una manera distinta y que tú aportas también desde una visión distinta. Bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Es verdad, no es cuando recibes el diagnóstico que empiezas a vivir dentro de una neurodivergencia, pero yo creo que podemos ir a algo como más puntual y como más al hueso. Vamos al hueso. Vamos directo. Hay 3 términos que se utilizan muchísimo en este momento y que también están un poquito manoseados, que la gente los utiliza y no sabe para qué, no entienden la diferencia, así que hablemos de eso. Sí. ¿Te parece si el primer término que hablamos, que por supuesto yo lo voy a leer porque lo queremos definir en un lenguaje simple, pero que se pueda entender y que se pueda manejar también? ¿Sí? Entonces yo te voy a leer el primer término, que es neurotípico. Vamos con neurotípico. La definición de neurotípico es aquella persona cuyo desarrollo neurológico y su funcionamiento cognitivo se ajusta a lo que se considera estándar o lo esperado por la sociedad. Es decir, que su forma de sentir, de procesar, de vivir el mundo está dentro de lo que se considera normal y establecido. ¿Qué podemos decir? ¿Cuál podría ser un buen ejemplo para decir o definir a una persona neurotípica? Un neurotípico, por ejemplo, es una persona que cuando va al supermercado o al retail no se desregula con ruidos fuertes o con la luz blanca, por ejemplo. ¿Hay personas así? Hay personas así, aunque no se crea, pero sí. ¿Tú me quieres decir que las personas neurotípicas no ensayan todas sus conversaciones? No, eso es solo una particularidad de nuestro colectivo, querida amiga. Un superpoder. Un superpoder, por supuesto, todo el rato. Perfecto. Y tú, si tuvieras que explicar otro término, ¿qué término sería? Si yo tuviera que hablar de otro término, yo hablaría del término neurodivergente. Acá igual desde
que es como el más conocido y el que más se habla, ¿no? Sí, claro. Hablando desde las neurodivergencias, uno siempre habla del neuro más el apellido. De hecho, nosotras somos neurodispersas, que también es un término en sí. Sí. Y voy a leerlo porque, como explicó mi compañera, nosotros no somos académicas, pues este es un podcast hecho desde el corazón, con muchas ganas de crear una comunidad, pero también con el respeto de poder entregarles la información que corresponde para que desde este espacio también vayamos creando reeducación y concientización adecuada en torno al lenguaje neuroafirmativo. Sí, queridos amigos, nosotros estamos aprendiendo con ustedes, pero siempre les vamos a estar hablando de la experiencia que tenemos como personas neurodivergentes, aunque seamos diagnosticadas hace poquito, y de nuestra maternidad también neurodivergente. Así es. Entonces vamos con el término neurodivergente, que se refiere a una persona cuyo funcionamiento neurológico es distinto del estándar y que incluye condiciones como autismo, TDA, dislexia, dispraxia, Tourette, trastorno del procesamiento sensorial, entre otros. ¿Cómo se manifiesta en lo cotidiano la neurodivergencia, sientes tú, Debra? En mí se manifiesta con los sonidos. Yo no me había dado cuenta cuánto me afectan los sonidos, pero cuando ya recibí mi diagnóstico y me hablaron de, parece que tú tienes también hipersensibilidad a los sonidos, comencé a mirar hacia atrás y tengo recuerdos de una Debra muy pequeñita que también le molestaban los sonidos, que entraba con periodos de angustia sin entenderlo, y yo creo que eso es como, por lo menos en mí, una particularidad que no me había dado cuenta hasta adulta. Pero también hay otras formas en que se manifiesta la neurodivergencia, porque todas las personas dentro de la neurodivergencia son distintas. Sí, por supuesto. Por ejemplo, están las personas que manifiestan a través de la sensibilidad al tacto, al gusto, al olfato, a las luces. Hay personas que realmente no pueden salir sin sus gafas oscuras. Por acá, Sí. yo soy de ese club. Yo no vivo sin mis lentes de sol. Es que tú eres una señora muy misteriosa. Yo pensé que era parte de tu personaje, el de misterio. Sí, De mi percha, sí. sí, por supuesto. Soy inalcanzable. Claro que sí. Entonces, son pequeñas cosas que a las personas neurodivergentes las van haciendo tener que tener adaptaciones, ir... Si tú sabes que vas por la vereda como que va con más sombra, por los lugares que hay menos ruido, y te vas adaptando a ti. En tu caso, Sí. ¿en qué se manifiesta o cómo dirías tú que se manifiesta una neurodivergencia? Bueno, yo me acabo de tirar al agua sola con lo de los lentes de sol, pues yo siento que otra cosa muy típica del colectivo neurodivergente tiene que ver con las habilidades sociales también. La no interacción o la dificultad en la interacción, porque de repente no entendemos cómo funciona. Y eso igual trae problemáticas de repente, ¿no? Lo hemos visto, lo hemos vivido también en carne propia. ¿Sabes qué me pasa a mí? Que yo nunca entendí, ahora sé por qué, nunca entendí cómo el resto de las personas o mis amigos en ese momento tenían una habilidad increíble para poder entablar conversaciones con gente desconocida. Y a mí me hablaba un desconocido, una abuelita, en algún lugar, un caballero, y me decía algo, y yo... No sabía cómo salir de esa situación y era tremendamente, no incómodo de no querer el contacto, pero sí no sé qué hacer. No sé cómo reaccionar, no sé cómo abordar esto, si me tomaste muy de sorpresa, no estaba preparado. Yo no ensayé, yo soy el típico, yo soy el neurodivergente que ensaya sus conversaciones. En todo tipo de situaciones voy ensayando mis conversaciones porque lo necesito mucho. La anticipación. Por supuesto. Y cuando venía alguien en la calle y me preguntaba la hora, yo quería desaparecer. Por favor, no. No sé qué es la hora. No sé de qué está hablando. Adiós. Y aquí estás ahora, en un podcast, hablando con un montón de personas que todavía no conocemos, pero con las que queremos crear comunidad, así que bien por ese avance. Sí, por supuesto. Ahí es un trabajo importante. Sí, sí, pero bien. Sí. ¿Y a dónde nos pueden escribir todas esas hermosas y toneladas de personas? Nos pueden escribir en Instagram, @mamasneurodispersas, o en nuestro correo, mamasneurodispersas@gmail.com.
Queremos saber sus historias, sus sentires, si se sienten identificados o también quieren comentar alguna experiencia personal con respecto a estas temáticas, Sí, claro. o a otras que vayamos conversando. Sí, por supuesto, va a ser súper interesante nutrirnos de la información y de los conocimientos que ustedes también tienen, así que por favor escríbanos. Sí, yo creo que para cerrar un poco la definición de neurotípico, lo único que nos faltaría mencionar son las dificultades con en mantener la atención. Neurodiverso, neurodivergente. Neurodivergente. Sí, sí. Neurodivergente, ¿viste? A mantener la atención. Ojo, Sí. entrar en hiperfoco, que también es como muy común. Y expliquemos un poco de qué se trata el hiperfoco también, po. No sé, nunca viví un hiperfoco. Yo tampoco. Nunca he estado horas sin parar en algo que me interesa mucho y no me quiero despegar de Somos eso. las reinas del hiperfoco, del interés profundo. Sí, el hiperfoco es cuando una persona está focalizada en una actividad, en un gusto, en una canción, en un montón de cosas, pero también... Pero puede ser como momentáneo, una semana, una hora, un mes. Y también está lo que es el interés profundo. Sí. El interés profundo se mantiene por Es toda más la, permanente. por toda la vida. Mm. En mi caso, yo creo que les mencioné en algún momento que mi trabajo es mi interés profundo y se ha manifestado de distintas maneras a través de mi vida. Que ya sabemos que lleva 25 años mi vida solamente. Pero, por ejemplo, yo tengo recuerdos de mi historia. Si miro hacia atrás, hacia la Debra pequeñita, el hiperfoco en mi interés profundo lo recuerdo desde los 7, 8 años hasta el día de hoy, que nunca ha disminuido. Al contrario, me hace muy feliz. Es que eso es parte del hiperfoco también, porque el hiperfoco tiene que ver con este espacio. Yo creo que es como seguro casi, donde uno Sí. puede mantener esta atención permanente, segura, en una actividad que a uno le reporta una calma, una tranquilidad, y que desde ahí, por supuesto, no te querés despegar de ese lugar, porque cuesta mucho salir de ahí. Es que es muy agradable estar ahí concentrado en lo que te gusta, en lo que te apasiona. Sí. Es fascinante. En mi caso, mi hiperfoco es la danza. A mí me encanta la danza. Y eso es como súper raro, porque las personas neurodivergentes, la coordinación, ojo, mano, pie, no siempre es tan buena. Se lo puedes decir a mi profesor de batería de 3 años. Pero a mí me ha gustado mucho la danza toda la vida y yo podría estar horas practicando, ensayando, en el momento sin ni siquiera tener conciencia de que estoy cansada, de que tengo sed, de que tengo calor incluso. Tremendo de que, tema. O a lo mejor me hizo una herida en el pie, y no tomo conciencia hasta que paramos. Y ahí Sí. cuando empiezo a sentir mi cuerpo de nuevo, y me acuerdo que soy materia física también, no solo un estado, me voy dando cuenta que, no sé, me rompí el pie, o que tengo, no sé, mucho dolor muscular porque a lo mejor no elongué lo suficiente. El hiperfoco igual es maravilloso en el sentido que te hace tremendamente productivo y que puedes lograr mucho en muy poco tiempo, pero también tienes este otro lado que es un poco más negativo, que tiene que ver con que pierdes como... la sensación o la orientación, por así decirlo, del tiempo de tu propia persona incluso. Claro. Y eso igual es importante mantenerlo consciente y un poco controlado, justamente para evitar que eso suceda. Bueno, yo creo que también se los conté, si no se los cuento ahora. Mi hiperfoco tiene mucho que ver con el crear, el pintar, el moldear, todo lo que tenga que ver con la artesanía. Y yo lo hice mi trabajo, lo cual es tremendamente bueno porque soy muy feliz en mi trabajo. Problema para mí es que, claro, soy muy feliz produciendo, pero no soy tan feliz vendiendo ni tan efectiva vendiendo. A mí me pasa mucho que entro en momentos en cuando estoy muy cansada porque estoy en esta vorágine de me voy a sentar a producir. Después quedo muy agotada. Y llega el momento de ir a vender y ahí baja como mi cansancio. Y ahí como que me desconecto y llego como al mundo real y es como, ahora tengo que vender porque si quiero seguir en mi interés profundo, tengo que venderlo porque ya no tengo más lugar donde dejar cosas. Entonces, estoy ahí como tratando de procesar todo el cansancio y todo lo que viví, y a veces me incomoda tener que salir de mi mundo de hada artesana porque
afuera hay demasiado estímulo Mm. y a veces es doloroso, sobre todo para las personas hipersensibles a los sonidos. Sí. Sí. Pasemos al... Pasemos Cosas de neurodivergentes. Pasemos al tercer término. Vamos. ¿Te parece? Sí, dale. Ya, el tercer término es el neurodiverso. Y es muy importante aclarar este punto. La definición simple de neurodiverso es una persona o es un grupo. Es un grupo de neurodiversos que incluye diferencias, tipos de cerebros, como personas autistas, TDAH y también personas neurotípicas. O sea, yo he escuchado muchas veces cuando alguien que entiendo no maneja muy bien estos términos dice, ahora todos somos neurodivergentes. No, todos somos neurodiversos, Así porque este término es el que nos Engloba engloba a a todos y nos pone a todos como dentro de cómo funcionan los cerebros con las diferencias que funcionen y de la forma en que estas vayan construyendo el procesamiento y el funcionamiento. Así es. Creo que traté de hacerlo simple y momento de hiperfoco. Pero yo encuentro que estuvo súper bien esa explicación, porque en realidad yo creo que la razón por la que pusimos en este glosario neurodivergente esta palabra fue justamente... Me gusta eso del glosario neurodivergente. Sección nueva. Sección nueva, vamos para allá. Porque de esta manera también podemos apoyar, ¿no? Porque esto no solo se trata, por supuesto, de crear este espacio seguro para la comunidad neurodivergente, sobre todo las madres que tienen diagnóstico, que crían a sus hijos con diagnóstico neurodivergente, sino porque también aquellos que nos están viendo, que son neurotípicos, que ya lo explicamos, también pueden entender el lenguaje neuroafirmativo correcto con el que se puede hablar. Y entonces cuando uno quiere hablar de que todos tenemos particularidades y que procesamos el mundo de maneras distintas, uno habla de somos neurodiversos. Sí. Entonces, todos son neurodiversos, no todos son neurodivergentes. Sí, y volviendo al tema de lo importante del lenguaje neuroafirmativo, yo creo que de alguna otra manera hay aquí un fenómeno paranormal ocurriendo en nuestro estudio. Pronto vamos a reportar esto. Yo creo que la importancia de afirmar el lenguaje neuroafirmativo es que en realidad no hay nada malo con las personas y sus diagnósticos. No es algo que tengamos que ocultar, ni corregir, ni tampoco enmascarar, aunque muchas personas dentro de la neurodivergencia lo hacen. Es algo que tenemos que ir trabajando de a poco como sociedad para poder darnos un espacio a todos, que es tan importante. Sí. Porque sobre todo, volvemos a tocar el tema de la disforia del rechazo, es muy fuerte dentro de la neurodivergencia y es un tema muy delicado también en todo lo que es emocional y psicológicamente. Sí. Yo creo que también es importante porque vuelvo a hacer como enfoque también en que es importante hablar. Las palabras construyen realidades, lo dijiste tú, y yo también estoy muy de acuerdo con eso, y tiene que ver mucho con referirse a una persona desde una forma no capacitista. Es tremendamente importante, no tan solo por la imagen que tú proyectas de esa persona en tu cerebro, sino por cómo tú te reflejas o cómo tú te puedas expresar con respecto a un otro, porque no sabes cuál es el estado emocional o psicológico de esa otra persona. Sí. Y en la comunidad neurodivergente hay mucha hipersensibilidad emocional. Y de repente la autoestima no está en el mejor de los estados y terminan creyendo lo que les dicen. Entonces es ponerle finalmente un techo a habilidades de las cuales no sabemos la altitud que podrían llegar a alcanzar si no les pusieras esa tapa, ese peso extra encima, que en vez de ayudarlo a impulsarlos, destacando sus diferencias y pudiendo impulsarlos desde ahí para que se desarrollen en lo que más les acomoda, como que los bajamos, pues, ¿no? Los apocamos mucho. Sí, porque en el fondo les estás diciendo a alguien, ya estás comentando que
todo su funcionamiento y su procesamiento neurológico no es el estándar, no es lo normal, no es lo adecuado, lo que se espera, para más encima decirle que y invalidar todo el proceso de terapias, como te había dicho antes, y todos los logros que tienen las personas neurodivergentes en general, es un poco... Es bastante triste. Yo creo que ya el mundo es muy difícil para todos, para que más encima nos estemos etiquetando tanto y de una manera tan difícil. Pero, ¿y qué necesidad de etiquetar también, po? Exactamente, pero hay que ser. Hay un término que a mí me llama la atención. Ya. ¡Acción! Bueno, pasaron muchas cosas. Pasaron cositas. Sí, pasaron cositas paranormales. Sí, por supuesto, hubieron presencias aquí, luces volando, un momento de interrupción, se cayeron los sistemas, pero ya estamos de nuevo. Estamos aquí y apareció una herramienta nueva. Se manifestó aquí un computador. Eso. Así que muy felices y agradecidas, gracias a nuestras amigas de Centro Estético Rayún Blanco 810. Sí. Se manifestó desde el lado de este computador maravilloso para acá y estamos infinitamente agradecidas. Sí. Ahora, vamos a retomar el momento exacto donde yo estaba haciendo una pregunta que es tremendamente importante y que no podíamos dejar pasar. Por supuesto. Vamos. Porque estamos hablando de este lenguaje, ya me olvidé de lo que estábamos hablando, neuroafirmativo. Neurodispersa, no, neuroafirmativo. Y tú mencionaste la palabra capacitismo. Sí. Lo dijiste más de una vez y yo creo que es una palabra muy importante que podamos explicar porque no es una palabra tan bonita. No, así es que una por palabra favor, con harto sesgo. Por favor, tú con todo el amor y con todo tu conocimiento de tu cerebro neurodivergente, por favor, explícanos. Y vomito la información. Sí, dilo, pero resume. No. No. En simples palabras, capacitismo tiene que ver justamente con esto que estábamos conversando del techo, el tope que uno le pone a las personas, que viene más desde el sesgo y desde el juicio que de la realidad en sí. De hecho, lo primero que se me viene a la mente, yo no sé si tú lo viste alguna vez, en muchas redes sociales estuvo andando, fue un comercial donde salía una chica que tenía síndrome de Down. ¿Ya? Y salía en el comercial porque ella le pedía a la chica del bar un margarita. Y la niña, en su juicio, estimó que porque tenía síndrome de Down, a pesar de ser mayor, no se lo dio y le sirvió un jugo. No lo vi, pero... Y fue Cuéntame. Muy interesante porque es en realidad un comercial que va retratando distintos como episodios o estadios de personas que están relacionadas al área de la discapacidad. No tan solo neurodivergencia, y hablaban, por ejemplo, de un arquitecto que presentaba un proyecto muy bonito de un edificio súper moderno, ambientalista, tecnológico y todo lo demás, pero no tenía entradas para silla de ruedas. Ya. Y el otro arquitecto que estaba al lado estaba en silla de ruedas. Entonces, en el fondo empezaron a hablar un poco de estas realidades y estos choques con los que se van enfrentando en el día a día, y eso en el fondo es capacitismo. Ese sesgo que yo le impongo a un otro porque yo pienso que no le hace bien, o juzgo sin tomar en cuenta su pensar, su sentir o incluso sus habilidades. Y desde esa perspectiva, entonces, el lenguaje neuroafirmativo es todo lo contrario, pues un lenguaje no capacitista que busca no imponer un sesgo ni un juicio en alguien que por tener una condición neurológica distinta no significa que no sea normal, ¿no? Sí, yo mientras hablabas sobre este Reels comercial, ya no lo recuerdo. Comercial. Me vino a la mente una frase que yo creo que duele mucho cuando estás en la vereda de la persona que recibe esta frase, que es el angelito. Uy, a mí sí. Una vez me dijeron, y yo sé que fue con todo el amor y con todo el cariño, desde otra generación, otra vivencia, otras creencias, pero yo recuerdo que cuando recién recibí el diagnóstico de mi hijo, hubo alguien que me miró y con todo el cariño me dijo: es tan bonito, y pucha, que es bonito cómo le fue a pasar esto. Y yo así como,
recién enterándome de todo, y era como pobrecito. La frase fue pobrecito, y es tan bonito. Y yo así como, eso fue una de las primeras cosas y uno de los primeros miedos que me despertó en mí, yo en ese momento sin entender mi diagnóstico también, porque dije, construyó una realidad para mí en ese momento. Era como algo tan difícil de afrontar y ahora lo veo, claro, con una mirada distinta, un enfoque diferente, y siento un poco más de pena por la persona que hizo ese comentario que por la situación que yo estaba viviendo. Pero yo creo que ese tipo de frases grafican muy bien el tema de lo que estábamos hablando, del capacitismo. Del capacitismo, sí. Bueno, bien compuesta tu actitud, porque la verdad es que siento súper sincera desde la reacción, desde el sentimiento, una como mamá, la verdad es que no tiene ese tipo de reacción. Yo soy una señora muy compuesta, una señora muy... Dan ganas así como de repente como a los gatos, cuando uno le echa agua en la cara, así... Eso no se hace. Como yo creo corregir eso. Yo creo que también tiene que ver un poco con lo que hablaba hace un ratito de mismutismo. A mí cuando ciertas situaciones me toman desprevenida, para lo cual no me anticipé, no ensayé mi conversación, me quedo un poco con un mutismo selectivo, como que no sé muy bien cómo reaccionar. ¿Alguna vez viste un capítulo de Los Simpsons que Marge reaccionaba después y le decía, cállate, Becky, ya, esa soy yo. Cállate, Becky. Cállate, Becky. Sí, exactamente, eso me pasa a mí. Pero podemos seguir avanzando. Sí, por supuesto. En el capítulo poder seguir conversando, ya que explicamos estos 3 términos que son súper importantes, 4 en realidad. Hay un término que me gustaría también explicar. Si bien neurodispersas no es un término que apunte como a un diagnóstico, a una condición neurológica, sí apunta muy bien a esto que me pasa a mí, que a veces nuestros cerebros van a tanta velocidad que nos dispersamos, y sí es un término real que se utiliza para hablar de toda esta dispersión que va con las personas neurodivergentes en sí. Sí, sucede. Bueno, eso es parte... Sí, se está manifestando aquí. Se está manifestando nuevamente el ser paranormal. Sí. En cualquier momento traemos la ouija aquí. Yo creo que es alguien... No estaba preparada, pero vine con mi tarot. Oye, yo creo que deberíamos hacer un capítulo sobre intereses profundos relacionados al esoterismo. Yo creo que yo tengo una teoría. Dame tu teoría. Yo creo que las personas neurodivergentes tienen un superpoder, sobre todo para el tema de las mancias, de las lecturas. Porque nosotros pasamos nuestra vida leyendo, interpretando, viendo, captando, analizando para poder procesar a una velocidad tan rápida que para que parezca fluido, según yo, que también aprendemos y analizamos mucho y también canalizamos muchas energías. Yo creo que en la neurodivergencia hay un gran porcentaje que está muy relacionado con el canalizar, entender y procesar energías. Sí, sí. Yo también lo creo, porque porque desde la perspectiva, bueno, aquí hablamos de neurodivergencia en general, pero transparentemos que para nosotros nuestra vereda tiene que ver con vivir la vida desde la mirada autista. Sí. Entonces, de repente nos cargamos un poco más el autismo en los comentarios que hacemos, pero yo siento que desde la vereda autista, porque a veces nos cuesta comprender ciertas reglas sociales o contextos, tenemos que interpretar mucho, incluso como los ánimos, y eso hace que tendamos a percibir más cosas que no se hablan, y que nos ayuda también a desarrollar como esta sensibilidad extra que nos lleva también a lo paranormal también. Entonces yo creo que estaría súper interesante así como conversarlo. ¿Qué opinan ustedes? Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram, que por supuesto, como yo soy muy dispersa, mi amiga lo va a recordar. @mamásneurodispersas. Maravilloso, maravilloso. Algún día me lo voy a aprender. En algún momento lo voy a guardar aquí en mi cerebro. Pero yo creo que podemos pasar igual como a otro tema para poder seguir avanzando con nuestro capítulo, porque hoy vienen cosas muy interesantes. Así es. Pero antes de eso,
cuando estábamos hablando de los procesos, el captar, el entender, el poder leer como ciertas información, algo que a mí me pasa mucho y que no me había dado cuenta es que yo no sé cuándo entrar en las conversaciones. Por eso te miro siempre para tratar de entender, ya, ¿va a terminar o va a seguir hablando? ¿Es mi momento de decir algo o no digo algo? Y te miro y digo, ¿está enojada? ¿Está contenta? ¿Digo un chistecito o digo algo serio? Y estoy así en ese proceso constante dentro de una conversación. Y viceversa. Y eso define mucho cómo las personas neurodivergentes procesamos toda la información, porque por ejemplo a una persona neurotípica una conversación muy casual fluye y va y viene, y una bromita, un tema serio, pero nosotros estamos tratando siempre constantemente de interpretar qué es lo que la otra persona está sintiendo, tratando de entender emociones, porque por aquí hay una señora, que no quiero decir quién, pero una señora que todavía no entiende muy bien todas las emociones. No tuve terapia cuando chica, fui diagnosticada muy grande. Pero yo creo que eso es como súper importante y relevante. Avancemos. Vamos entonces por el cuarto término de este glosario neurodivergente que estamos compartiendo con ustedes. Sí. Este es un término que es mucho más actual, todavía es poco conocido. En Chile se utiliza muy poco, normalmente lo utilizan las personas que trabajan en el activismo por la neurodivergencia. Ya. Y es el término alista. Ya, yo voy a leer este término. Alista es una persona que no es autista, que viene de inglés, del término, viene una palabra en inglés que es alistic. Alistic. Y su uso surge principalmente dentro de las comunidades autistas para diferenciar entre lo que es ser o no ser autista, sin importar si hay otras neurodivergencias presentes como el TDA, la dislexia, etcétera. Entonces, una persona alista, por ejemplo, puede ser alguien con TDAH, puede ser un neurodivergente alista, por ejemplo. Y una persona, ¿cómo podemos dar un ejemplo de una situación de una persona lista como para que lo manejemos bien o lo entendamos bien dentro de este glosario neurodivergente? Bueno, yo creo que lo primero es un poco lo que acabo de decir recién. Para alguien neurodivergente no necesariamente es alista, porque neurodivergencia no es autismo, pues hay otras co-ocurrencias, TDA, lo que hablamos recién sobre Tourette, dispraxia, discalculia, dislalia, y varios otros diagnósticos más. Entonces, alista tiene que ver con no ser autista. Perfecto. Neurodivergente tiene que ver con tener algún diagnóstico dentro del campo de la neurodivergencia, sea o no autismo. Perfecto. Neurodiverso es cualquier persona o un grupo de personas que perciben el mundo de manera distinta, independiente de la condición que tienen. Perfectísimo. Y neurotípico es una persona que cumple con el estándar tradicional. Que por cierto, el estándar está hecho para hombres y por hombres. Por supuesto. Solo lo quería mencionar. Sí. Ahora tiré una bomba, me voy. Chao. Adiós, ya cumplí mi cometido, ya no. Sí, de hecho, una de las cosas más graves que hay en Chile es que no hay estadísticas en torno a la población autista y muy poquito con respecto a la población neurodivergente, pero es más preocupante aún que hasta hace solo 10, 20 años atrás, dentro de las evaluaciones que se hacen para evaluar distintas neurodivergencias, la evaluación estaba pensada por y para hombres con funcionamiento cerebral de hombres. Yo creo que todavía está. Por supuesto, por eso es tan caro y es tan difícil la evaluación, el diagnóstico de mujeres dentro de la neurodivergencia. Y no me voy a cansar de decir, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, hay mujeres en nuestro país que pasan su vida medicadas para depresión, por ansiedad, fibromialgia y un montón de otros diagnósticos que no son correctos. Son personas que son neurodivergentes, que tienen
que como es tan difícil la pesquisa, el diagnóstico dentro de la neurodivergencia, porque no tenemos la cantidad de profesionales capacitados para el diagnóstico, sobre todo en mujeres, pasan su vida así, y con las consecuencias que trae tomar medicamentos en sí que afecta también tu cuerpo. Sí. Bueno, y esto igual tiene que ser llevado con mucha responsabilidad. Esto no es algo que uno pueda autodiagnosticarse. Uno puede tener sospecha, pesquisa, por supuesto, pero siempre es importante la evaluación profesional para poder saber en qué parte del espectro estoy. Eso sí es muy importante comentarlo. Sí, es importantísimo el estar acompañado, porque también hay que decirlo, cuando recibes un diagnóstico también es difícil, no es cosa de recibí un diagnóstico, soy neurodivergente, se acabó todo. Claro, lo entiendes, pero hay un montón de sensaciones, emociones, del conocerte a ti mismo, del descubrir quién eres, y tal eso cual. Tiene que ser acompañado por terapias y un montón de cosas más, que igual entendemos que en este país, otra bombita, la salud mental, las terapias son demasiado caras. Sí. Es un privilegio, lamentablemente, en nuestro país. Sí, es una realidad lamentablemente, y de lo poco que hay, quienes acceden al privilegio tampoco pueden ser todos tampoco, porque además no hay tanto profesional que dé abasto, ¿no? Entonces, yo también quiero mencionar un poco eso. Últimamente hemos escuchado mucho el término sobrediagnóstico. Sobrediagnóstico también es algo muy complicado porque es un lenguaje capacitista, no neuroafirmativo. No existe un sobrediagnóstico. Las personas que son diagnosticadas no es porque de un día para otro se les ocurrió que querían ser autistas, que querían tener Tourette, que querían tener déficit atencional. No es algo que esté como de moda. La razón por la que una persona se diagnostica es mucho más profunda. No es como que un día yo me levanté y vi, no sé, por último 2 videos y dije, yo tengo esto. Sino que igual hay un camino de por medio, tú te lo planteas, investigas, lo sientas un rato ahí, lo reflexionas, te cuestionas a ti mismo también primero y dices, pucha, ¿tendré que ir o no? Es que pucha, que hay tantas personas, a lo mejor en realidad estoy sobreexagerando, pasé por todo un cuestionamiento. Sí. Incluso después de que te diagnostican, te pasó, de hecho, no, jamás. Tú cuestionabas a quién te diagnosticó, así como, ¿y estás segura? Yo todavía me acuerdo mucho de eso, me dio mucha risa, porque no es llegar y sentirse nomás y ya. Incluso después del diagnóstico cuesta mucho asimilarlo. Entonces hablar de decir, no, es que ahora hay un sobrediagnóstico, es que ahora estamos llenos de autistas, es que ahora estamos llenos de neurodivergentes, eso también es hacerle un daño al colectivo, es invisibilizarlo. Invalidarlo, claro. Volverlo a meter en las sombras en realidad y hacerle sentir que no es parte, de que no tiene la libertad de expresarse y de pedir las adecuaciones que necesita. Y este es un llamado en realidad a hacer conciencia, porque aquello que para ti te parece muy normal cuando tú dices, hoy es que no pareces eso es terrible, blanco, eso es terrible. Independiente del diagnóstico neurodivergente, es como ya, pero yo para llegar a este punto tuve que ir a terapia para que tú veas que esta interacción normal que estamos teniendo, pero a mí me toca ir a terapia todas las semanas para esto. Entonces, hay una lucha interna importante, hay un trabajo interno apoyado por profesionales muy importante también, que no hay que invisibilizar. Sí, yo creo que eso también se refleja en cuando hay muchas frases que son muy dolorosas, como por ejemplo a mí siempre me dicen, pero porque por distintas instancias en la vida que me han llevado por distintos caminos, constantemente tengo que estar hablando frente a muchas personas. Sí. Y a mí, cuando yo empecé a compartir al principio mi diagnóstico, me decían, pero si tú hablas tan bien delante de la gente, pero si es tan natural, ¿cómo tú vas a ser autista? ¿Estás segura? Y yo, no estoy segura, pero mi terapeuta sí. Si él lo dice, bueno, hay que considerarlo. Lo voy a cuestionar para siempre. Pero detrás de todo ese discurso que tú me escuchas decir, detrás de todas esas reuniones, esas conversaciones, el poder responder, hay un trabajo emocional, psicológico para prepararme, y después hay un cansancio de 1 o 2 días en que yo necesito reponerme y generalmente no puedo porque soy mamá y tengo que hacer muchas cosas. Entonces nunca está ese espacio de sanación y de curación, de estar tranquilo.
Así que eso es, hay que tener Sí. cuidado y por eso decidimos que este capítulo sea en relación al lenguaje neuroafirmativo. Sí, esto también vino un poco dado porque con Debra participamos hace muy poquito de una serie de presentaciones en una institución, no vamos a decir dónde para evitar conflicto, No. pero sí es una institución en la que justamente escuchamos a una profesional que está relacionada al campo de la neurodivergencia y hablaba sobre diagnósticos y hablaba también Del trastorno. del trastorno, hablaba de ¿qué fue lo otro que nos dolió mucho? Yo salí muy dolida de esa charla porque dijo cosas muy... El público lo pide, queremos saber, no. Se no los vamos a podemos. contar en historias. Eso lo vamos a hacer por YouTube Premium. Sí. El chismecito neurodivergente. Pero fue muy capacitista, no neuroafirmativa, y eso es algo que daña y lastima mucho. Y si te lastima a ti, que tú eres un adulto, en mi caso yo soy una adulta, no puedo imaginar cómo va a ser en alguien que está recién recibiendo el diagnóstico, o incluso en alguien menor, o incluso una persona que sea parte de esta institución, porque se va a sentir inmediatamente separada, pues sí, fue un lenguaje súper separatista. Sí. Hablaba mucho así como desde como el separar a las personas con dificultades. Lo otro que también mencionó que fue muy alarmante también es que hoy en día cuando uno habla de los niveles de autismo, uno antes hablaba del grado, Claro. o la gravedad, y uno decía grado 1, grado 2, grado 3. Hoy en día en realidad se entiende que el autismo es un amplio espectro en el que es una vivencia individual y que el autismo es uno solo con distintas necesidades de apoyo. Y las necesidades de apoyo van en esta numeración 1, 2 o 3. Entonces ya hablaba de grado 1, grado 2, grado 3. El rumpi. Gravedad, claro, gravedad máxima. Entonces igual eso fue preocupante y eso en realidad nos motivó como a cambiar toda la estructura del capítulo. Avancemos un poquito. Avancemos, vamos. Hay ciertas frases que por favor no diga. Sí. Una de ellas es decir, sufres de autismo, estás dentro del trastorno autista. Sí. Otra frase es decir persona con autismo, porque no tienes una enfermedad. Autismo no es una enfermedad, no es que tengas. Es como la persona que tiene psoriasis o que tiene dermatitis. Sí. El autismo es algo con lo que naces. Entonces eres una persona autista, no con autismo. Sí. También no debemos decir o no está bien decir lo normal o lo anormal. Dentro del funcionamiento, esto simplemente se trata de las distintas maneras en que siempre han funcionado los cerebros. Siempre nuestros cerebros han funcionado de una manera distinta, solo que ahora hay un diagnóstico asociado a ello y hay una forma de poder verlo. No es que ahora todo el mundo sea autista, no es que ahora como que comimos, no sé, tomamos agua contaminada y ahora aparecieron autistas por todas partes. Esto es algo que siempre ha estado, pero yo creo que el problema era la medición y la forma en que podíamos estar entendiendo e interpretando nuestras cabecitas. Y la visibilización. Por supuesto. Antes también era menor, había mucho más sesgo, más miedo, más juicio. Sí. Hoy en día ya el colectivo es más fuerte, entonces también tiene como más ganas también de poder trabajar en el activismo y en normalizar la condición nomás. Sí, claro que sí. Es solo eso, una manera de percibir distinto el mundo. Y para darle como ahí un cierre a eso, vamos a pasar a la sección. Una sección nueva que queremos inaugurar con ustedes hoy día, que se llama Círculo de Mujeres Cuidadoras. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta sección? Esta sección nace desde el alma, en realidad. Es para reconocer el tremendo trabajo que hacen las cuidadoras en nuestro país, en nuestras vidas. Es un espacio en el
cual está enfocado en un cuidado mutuo, en poder hacerle un nai al alma, al corazón. Es un espacio no capacitista, donde vamos a compartir experiencias con ternura, con cariño, desde el acotamiento, desde la resistencia, desde la esperanza, y lo vamos a escuchar con empatía, con amor y con mucho respeto. Sí, y en el día de hoy lo que vamos a hacer es que vamos a compartir una carta Uh-huh. de ¿De una cuidadora? una cuidadora. Sí, Estoy muy que es contenta. bonita. Estoy muy contenta porque nos llegó esta carta a nuestro Instagram, que es Mamás Neurodispersas. ¿Lo logré? ¡Lo lograste! Lo logré. Así que escríbanos, cuéntenos cómo sus experiencias, díganos qué nos gustaría escuchar en nuestro podcast, en nuestro momento de que quieren que conversemos también. Tenemos un problema. Por mientras yo voy a decir algunas cosas. Y este tercer capítulo ha sido un capítulo lleno de desafíos. Muchas cositas pasando. Vamos a tener que traer una pequeña ofrenda. Así que si les gusta como el mundo paranormal, vengan al Gran Tirano. Sí, vengan al Gran Tirano, tomar cafecito. Yo vi algunas promociones arriba muy ricas y la pastelería exquisita. Sí. Y se van a ir con algunas experiencias importantes que en algún momento, en alguna historia de Instagram les vamos a contar. Pero amiga, Sí, nosotras vamos. estábamos hablando de la importancia de las cuidadoras y Así de es. reconocer su rol. Y estábamos también comentando de que tenemos una carta de una seguidora, Sí. de una persona que nos dio todo su amor y su apoyo. Te queremos, persona, que por supuesto no vamos a revelar tu identidad porque es algo privado. Pero... Brenda, en esta ocasión Sí. te corresponde a ti transmitir el mensaje a nuestros amigos. Esta es una carta que escribió al autismo de su hijo, esta mamá, y la queremos compartir con ustedes porque nos llegó también en el correo. Y dice así: Querido autismo, apareciste sin que nadie te llamara, sin que nadie imaginara que ibas a venir. Te hiciste anunciar con autos en fila, con giros repetitivos y con un lenguaje sin comprender. Te fui sospechando por mucho tiempo, pero te confundías con otros. Ibas y venías en mi mente y durante mucho tiempo quise saber si estabas aquí para quedarte o si habías sido solo una preocupación. Pero un día te hiciste real, nos saludaste con un golpe en la cara y en el corazón y paralizaste a todo nuestro alrededor porque llegaste muy campante trayendo tristezas y soledad. Solo Dios sabe cuánta ansiedad y medio miedo me causaste y cuánto he querido que te vayas de aquí, cuánto he llorado por tu culpa o quizás por la mía de no comprenderte. Hoy, al fin, te miro a la cara. Hoy, después de tantas batallas ganadas y perdidas, te acepto, te miro, te veo en mi hijo y te quiero. Te veo en otros niños y me haces reír y morir de ternura. Y te veo en otros adultos y me haces sentir mucha admiración. Te observo rondando a otros padres y pienso en las ganas que tengo de que te acepten, de que te quieran y te entiendan como yo. Pero sé que es un proceso de años junto a ti. No es fácil aceptarte. Eres incomprendido. Hoy al fin te dejo envolver a mi familia sin juzgarte ni intentar echarte. Hoy, cuando he logrado mirar de frente mis circunstancias, permito que estés sin juicios ni para mí ni para nadie. En fin, llegaste, te instalaste y no piensas irte y yo no pretendo echarte nunca más. Querido autismo, te quiero en nuestras vidas porque la haces única, porque nos has enseñado más que cualquier escuela y porque eres parte de lo más lindo que tengo en la vida, que es mi hijo. Qué bonita carta, qué bonita carta. Qué bonito lo que transmite, me emocionó mucho porque yo también me sentí así por mucho tiempo. Cuesta aceptar un diagnóstico, pero una vez que lo aceptas empiezas a vivir el lado bonito de ver todas estas particularidades que para otros son hitos no logrados, en cosas maravillosas que puede hacer tu hijo. Hoy día pensaba, porque tuve una experiencia muy graciosa para mí, llegué a la escuela de mi hijo y se me había perdido mi hijo, pues no estaba. Y de repente bajo y escucho una batería que sonaba, y ahí estaba mi pequeño, pues,
tocando batería, autodidacta, con un oído único para la música, con un talento que viene, yo creo que también dado de su interés profundo. Y si bien sé que no va a ser popular esta situación, porque hay mucho, en este caso estoy hablando de autismo, hay mucho dolor ligado al diagnóstico de autismo, también hay un lado maravilloso que es lo que nos entrega a nuestros pequeños. Así que muchas gracias a esta mamá cuidadora, te abrazamos, entendemos el rol importante que tienes en la vida, eres sostenedora de tu hijo, de ti misma, de toda una familia, de tus emociones. Gracias por compartirlas, gracias por estar, gracias a todas las cuidadoras silenciosas que nos apoyamos, nos entendemos, que nos queremos. Sí, y con esto estamos cerrando el capítulo de hoy. Agradecimiento, por supuesto, por escucharnos, por ser parte de esta comunidad que estamos construyendo. Una invitación también a compartir este capítulo si te hizo sentido con otras cuidadoras, con tu familia, a lo mejor con amigas, a lo mejor de que les quieras compartir. Y recordar el mail y las redes de contacto, las nuestras, @mamásneurodispersas en Instagram, mamásneurodispersas@gmail.com. Y también saludar, por supuesto, a Café Gran Tirano Blanco 816 en Valparaíso. Y por último, no se olviden que estreno todos los días domingo a las 12 a través de No Aprendimos Nada Streaming. Los capos de No Aprendimos Nada de Streaming. Los adoro, los quiero mucho. Muchas gracias por darnos este espacio y darnos una voz a los cuidadores, a las cuidadoras de Chile, espero, del mundo y de la galaxia. Es un espacio súper importante y se los quiero decir en realidad, chicos, los queremos mucho. Porque un gran dolor dentro de la comunidad de las cuidadoras es que no somos escuchadas. Así que nuestras voces estén aquí es una bandera de lucha tremenda. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mamás Neurodispersas.